Hermanos, Axel de Chile, esta es la grabación número 24. Muchas gracias. Sé que esto es medio latoso, pero yo le quiero entregar la información de muchas cosas que nos han escondido. La idea es que usted estas cosas las busque e investigue, que gaste tiempo en investigar y que se dé cuenta que la historia que nos están presentando no es la verdadera historia. Y que la Biblia, lo que dice la Biblia es la verdad, se está cumpliendo prácticamente. Hay que gastar tiempo también en comprobar si lo que dice la Biblia es verdadero. O sea, porque la gente niega la Biblia sin gastar un centímetro de intelecto prácticamente. Ya se lo he dicho anteriormente. Bien, siguiendo con el asunto de la Cueva de los Tallos, donde se guardan y se guardaron grandes secretos y que luego dicen haber sido algunos destruidos, otros dicen haber sido tapiados para que nunca nadie los llegara, otros dicen que vino una expedición que fue de 150 personas de los amos del mundo y que se llevaron en cajones muchos de los misterios, muchos de la historia de la humanidad que estaba ahí, oculta. Bueno, investíguelo usted, pero sí, vamos a seguir dando algunos datos. Crespi decía que en cierto sector de la Cueva de los Tallos había una gran pirámide y muchos objetos procedían de ahí. Juan Mori dijo que la biblioteca que él descubrió provenía de otro sector de los túneles de Tallo y no del sector de los objetos del padre Mori. El 19 de junio de 1962, un misterioso incendio arrasa con todo lo que hay en el Museo del Padre Mori. Acuérdense que hemos dicho que el Padre Mori se había conseguido en Cuenca. En Cuenca en realidad se consiguió hacer un colegio salesiano que tenía varios pisos para niños pobres y finalmente él pide permiso para usar el piso más bajo como el museo y en el año 1962 un misterioso incendio arrasa con todo lo que hay en el Museo del Padre Mori. El incendio comienza en la primera planta, porque ahí estaba el museo, donde se encontraban las piezas más valiosas. Se dice que en realidad el museo fue saqueado por interesados en hacer desaparecer las pruebas de la evidencia de otras civilizaciones, otras humanidades, etc., que nos mostrarían la criptohistoria, no la mentirosa. Vaticano, masones, mormones, quizás fueron los conspiradores, no sabemos. Después del incendio, prácticamente no se encontró ningún resto de los 8.000 piezas que componían el museo del padre Crespi. Mire, usted podría decir que esto parece como sacado de una película de ciencia ficción, pero el museo del padre Crespi fue real, existió. Quedan fotos, quedan grabaciones, quedan testigos oculares de primera línea, que eso existió ahí. Pero se las ingeniaron los amos del mundo para hacerlo desaparecer, para que no quedara nada, absolutamente nada. Y usted tiene que entender que si esto que nos están ocultando tiene que ser importante lo que nos ocultan, entienda que tiene que investigar. Yo no le digo que crea las cosas a priori, que las crea al tiro. Lo que le digo, lo que le insto a investigar. Un experto llamado Jaime Rodríguez dice que el museo fue saqueado antes y el fuego tapó este hecho. En 1979, lo que quedó del incendio, más otras piezas que había agregado al Museo del Padre Crespi y que sumaban ahora 6.500, o sea, se empezó a recuperar un poco el museo después del incendio, son vendidas al gobierno ecuatoriano por migajas y sin el consentimiento del padre Crespi. Ya el padre Crespi había recibido el primer golpe cuando lo incendiaron, ¿cierto? Y luego, a lo mejor él tenía guardado él en sus propios aposentos, donde él vivía, algunas piezas, las volvió a colocar, los indios le siguieron entregando. Dígame, ¿con qué ánimo una persona va? ¿Con qué ánimo una persona que hace un museo? ¿Con qué ánimo que le queman y todo va a seguir trabajando como me pasó a mí? ¿Con qué ánimo voy a seguir tratando de descubrir altromeres cuando la gran mayoría que descubrí simplemente se llevaron los honores otros? Por eso que uno finalmente termina cayendo a la moral.
Ahora, en 1982 muere el padre Crespi e incluso desaparece lo que él guardaba, lo poco que él guardaba. También se cierra el museo, ahora de propiedad del gobierno. También se desaparece esta colección, la que estaba en el banco. Se cree que fue a parar a los coleccionistas millonarios luciféricos, el Vaticano, etc. Después de esto comienza la obra del gobierno en la sombra, de sembrar el desprestigio del padre Crespi. Era un chanta. Él mandaba hacer las láminas, recibía a sabienda material falso, etc. Ubicación de la Cueva de los Tallos, para la ubicación de la Cueva de los Tallos, altitud a 800 metros sobre el nivel del mar. La entrada, en faldas montañosas irregulares de la cordillera del Cóndor, en la zona llamada Morona, cerca del río Santiago, en selva amazónica cerca del límite entre Ecuador y Perú. La entrada es un hoyo vertical que baja 63 de profundidad, bajada vertical, bajo se abre un laberinto de túneles. Hay algunos que dicen que son dos bajadas, una de 60 y una de 30, que hacen 90. Hay como un dintel de una enorme puerta con grandes bloques que parecen decir que esta cueva no es natural, pero se cree al final lo que se saca es que puede haber sido natural y después se construyó algo hace miles de años quizás. Los tallos es el nombre de una ave que anidan en estas enormes cavernas. Pero lo curioso es que hay otras cavernas en toda América que también tienen dicha ave. Por ejemplo, la caverna de venezolana Los Guarachos, de Catí. Estas cavernas, algunos piensan que como están estas mismas aves, todas estas cavernas sudamericanas podrían estar intercomunicadas, simplemente se perdió la comunicación, hay piedras botadas, qué sé yo, etcétera. Se cree. De hecho, el padre Crespi decía que los aborígenes pensaban que éstas se extendían hacia el mar, hacia la selva, Brasil, hacia el sur, Perú, Chile, bajo el Atlántico y hacia la Mesopotamia. Juan Morris, la otra persona, el señor que era argentino, estaba radicado antes en Argentina y era de nacionalidad húngaro, magyar. Morris fue discípulo del padre Crespi, pero también él era un investigador, había investigado muchas cuevas en muchas partes del mundo. Y tenía la teoría que había muchas cuevas que descendían, digamos, y pasaban debajo del mar, etcétera. Parecía a lo que el padre Crespi pensaba. Juan Morris era vinculado a una extraña orden exotérica húngara germana. Antes de ir a Ecuador, él estuvo en Bolivia, Perú, en Argentina, buscando las entradas de estos enormes laberintos bajo el suelo. Estuvo en el Cusco, luego Titicaca, en Tierra del Fuego, buscando lo mismo, las entradas a estos laberintos, ¿cierto?, que nos conducían, también decían algunos antiguos, al inframundo. ¿Cierto? Los aztecas hablaban del inframundo, que se bajaba por cuevas al inframundo. Algunos decían que se bajaba en forma espiritual, pero otros dicen que se bajaba físicamente también. También los egipcios hablaban del inframundo. Entonces se dice también que habían cuevas naturales que comunicaban con el inframundo. Los egipcios, ¿cierto?, pensaban que los muertos iban a parar, pero también en forma vivo se podría ir bajando al inframundo. En 1962 Juan Morris hace noticia en una declaración increíble. Hemos descubierto, dice, objetos históricos de gran valor para la humanidad. Estos consisten específicamente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen histórico de una civilización desconocida e extinguida. Respecto a los objetos desaparecidos del padre Crespi, solo quedan fotos y comentarios de él. Todo lo demás, ¿cierto?, lo hicieron desaparecer. Se está ahora cuestionando si fuese cierto lo encontrado en la Cueva de los Tallos.
que los primeros americanos llegaron por el estrecho de Bering, ¿cierto? Si fuera cierto lo de la cueva de los tallos, ¿cierto? No es tan lógico que los primeros americanos serían los que llegaron por el estrecho de Bering. Pareciera que hubieron seres más antiguos. Podría haber habido un homínido americano, se dice ahora, haberse formado una raza aparte. El astronauta Neil Armstrong, después del alunizaje y regreso a la Tierra, visita la cueva de los tallos, acompañado de unos 120 expedicionarios, formados por masones, mormones, científicos, ejército ecuatoriano. Esto fue en 1976. En 1976. Muchos importantes arqueólogos llevaron una expedición, dice, también había muchos importantes arqueólogos. Ellos llevaron una expedición detallada, anotaron todo lo que vieron, de la cueva de los tallos. Esta duró como una semana, tuvieron una semana adentro. Según la tribu Shuar, se llevaron 4 cajones de gran tamaño de madera sellados. A vista y paciencia, o sea, con el consentimiento del ejército ecuatoriano. El destino Inglaterra. Según el investigador español Revenga, la expo y la extracción de reliquias de la cueva de los tallos acabó, dice, la extracción de las reliquias de la cueva de los tallos acabó a tiros entre la tribu de los Shuar y los expedicionarios, porque la tribu de los Shuar eran los que daban permiso y ellos no dejaban sacar cosas. Los objetos que le entregaron al padre Crespi fueron obsequios que ellos le entregaron. Por lo tanto, el padre Crespi, digamos, no rompió las normas, pero estos expedicionarios que venían seguramente de parte de los dueños del mundo a callar la historia, a silenciarla, a no permitir que los hombres comunes y corrientes como nosotros realmente supiéramos la verdad, que han habido otras humanidades en la Tierra, que han habido otras civilizaciones, que hemos tenido contacto constantemente, que hemos sido formados por seres de las estrellas que nos han hibridado, nos han forzado la hibridación, nos han forzado, nos han hecho a nosotros. Todo esto nos esconden, seguramente ellos vinieron y lo sacaron, como dice acá. El arquitecto e historiador Molvin Hoyos, director de Cultura y Promoción Cívica de Guayaquil, dice: creo que la cueva de los tallos no es una cueva, es obra de la mano del hombre. Nada natural se le parece. Tiene el techo cortado con un ángulo de 90 grados respecto a las paredes. Hay otros similares, no hay otros similares en el mundo. Antes de la glaciación de Wisconsin debió haber habido una civilización muy desarrollada. Hay una conspiración muy bien montada para ocultar la verdad. Nota, algunos piensan que todos estos túneles que habían bajo la tierra, incluso así lo pensaba Carlos Moritz, eran bajadas al inframundo, ¿cierto? Ya lo dije. Que tanto hablaban sus escritos los mayas, los egipcios, etc. El padre Crespi, además de lo dicho, fue multifacético, antropólogo de la U de Milán, educador, botánico, artista, explorador, fotógrafo y músico. Además, hablaba varios idiomas. Algunos de los artefactos que coleccionó el padre Crespi se encuentran figuras, asientos ceremoniales tallados en piedra, armas, cerámica, joyas, sistema de cálculos antiguos, íconos religiosos, cráneos alargados y cabezas encogidas. Ricardo Ingar, investigador e historiador de Florida, Richard Wilher,
Richard Wilher, investigador, historiador de Florida, visitó al padre Crespi y vio su colección y dijo: en un cobertizo polvoriento, agobiante del porche de la iglesia María Auxiliadora, se encuentra el más valioso tesoro arqueológico de la tierra. Hay oro deslumbrante, mucha plata, pero el valor del metal no es el mayor. Hay objetos que parecieren de factura egipcia, sumeria, chino y de una gran belleza. Cualquier diseño de museo lo desearía, cualquier dueño de museo lo desearía. Tener esta colección extraña. Su valor reside en los enigmas que plantea y exige una respuesta. Es evidente que ha sido olvidado deliberadamente de las revistas científicas. Este señor publicaría a posteriori un libro, Atlantic in Amazon, Lex Technologic and the Secret on the Crespi Trapsure. Atlántida en el Amazonas y tecnologías perdidas, dice. Ese es en castellano. Los mormones dicen que venían a la cueva de los tallos, porque también venían en esa expedición, a buscar las escrituras de láminas de oro del ángel Moroni. Esto porque usted sabe que en la religión de los mormones, un ángel llamado Moroni le entregó unas tablillas al profeta Smith, unas tablillas de oro, o sea, las mostró, y esas tablillas, eran como un evangelio para América. Esto fue en Estados Unidos, pero dicen que el ángel Moroni luego se llevó las tablillas. Curiosamente, la zona donde se encuentra la cueva de los tallos se llama Morona, dice provincia de Morona. También es curioso ahora que ha empezado a correr la idea que sus iglesias, algunos dicen que las iglesias de esta religión, que siempre se encuentran vacías y que tienen en la cúpula un sistema de escucha, dicen algunos, que son un sistema de espías, que escuchan a muchas cuadras redondas, etcétera, un sistema de espionaje americano, pero estas iglesias están diseminadas por casi todo el orbe, menos Rusia y China, Corea del Norte. Los países socialistas no dejan entrar a los americanos. Es curioso también porque ha comenzado a correr la idea de que en estos lugares, hoy vacíos, se torturará de parte del gobierno del anticristo. A los cristianos tibios, que se queden en el planeta después que los cristianos que están viviendo en santidad, llenos del Espíritu Santo, se vayan en el tercer cielo, en el rapto, en naves, tiempo, espacio. Es curioso porque el que escribe fue casi mormón a los 19 años y conoció que los mismos gringos se lo dijeron, que ellos conocen todo el armamento de los países que pisan. Morris dijo haber encontrado también esqueletos de humanoides. Morris era mormón. Su colaborador Claude Donna, un día en la noche ellos desaparecen con 100 planchas que ellos se llevan a Europa. Con colaboración del propio museo, en Europa las pistas desaparecen. El Banco Central de Ecuador, al parecer, quien fue el último dueño visible de lo que quedaba de la colección del padre Crespi, después del incendio, no tenía ningún interés en conservar esta colección, lo que quedaba de la colección. En el año 2001 hay una exposición del banco y el último material del padre Crespi desaparece. Esta exposición fue llevada a Austria. Débora Costén, Argentina, entrevistó a este colaborador de Claude Donna.
se dice que el maya y el etrusco son parecidos, encontrando parecidos, digamos, en esta cueva de los tallos. Juan Morris encuentra una biblioteca metálica que era de plata e incluso cuarzo, origen del hombre que viene del cosmos. Neil Armstrong, que era masón, grado 33, declara al salir de la cueva de los tallos. Solo tuvo 3 días en ella. Parece que fue el único que tuvo 3 días, los demás que se quedaron 7 días. La experiencia de estar en la cueva de los tallos supera al de estar en la luna. Se lo dice a los periodistas ecuatorianos. Un momentito, por favor. Quiero hablar ahora sobre algunos gigantes que se han encontrado, que nos han escondido. Todas las noticias de gigantes, todos los huesos de gigantes. El Instituto Smithsoniano de USA, en un juicio público, fue obligado a admitir que habían ocultado y destruido cientos de evidencias y huesos de esqueletos de gigantes encontrados en USA, Estados Unidos. El Instituto Smithsoniano establecido en USA fue establecido en 1846. Es una red de museos. En él han llegado 154.000 objetos de estudio. El libro de Richard J. Dedworth, titulado Los antiguos gigantes que gobernaron América, los esqueletos perdidos y el gran encubrimiento smithsoniano. Hay un libro sobre eso. Dice J. Dedworth, titulado Los antiguos gigantes que gobernaron América. Se refiere a Norteamérica. Los esqueletos perdidos y el gran encubrimiento smithsoniano. Relata la historia del museo, encontrando y ocultando miles de esqueletos de gigantes, especialmente en el valle de Mississippi, dentro de ruinas de ciudades en los últimos siglos. El libro catalogó 400 años de excavaciones, relatos de periódicos, escritos por testigos directos presenciales, hechas a mano, registros históricos estatales e informes de campo ilustrados que incluyen más de 100 fotografías comprobadas. Extrañas, estos hechos revelan que América fue gobernada antaño por una raza de gigantes inteligentes y que el Instituto Smithsoniano ha estado reprimiendo este conocimiento para que no se sepa de él por más de 150 años. Dedworth dice que este acto criminal de esconder la verdad del Instituto Smithsoniano comenzó después de la Guerra Civil. El comandante John Wesley Sewell, un estricto pro-evolucionista nombrado directo del Instituto Smithsoniano, comenzó con la política del encubrimiento. En 1920 se descubre en la isla Catalina un asentamiento complejo megalítico funerario de 6.000 años atrás, de enterramientos continuos con más de 4.000 esqueletos de gigantes, incluidos sucesiones de reyes y reinos,
y reinas, algunos esqueletos de más de 9 pies de altura. Mire, un pie tenía como 32 centímetros. En el año 1909, el señor Kenkey encontró en el cañón del Colorado una ciudad subterránea capaz de albergar a 50.000 personas, cuerpos momificados de origen oriental o egipcio, muchos artefactos de cobre y otros metales desconocidos, duros como el acero. El jefe de la expedición, el profesor Jordan, sospecha que el Instituto Smithsoniano ha tratado de ocultar estos descubrimientos. Esto fue publicado por la Gaceta de Arizona de abril de 1909. Cuenta el descubrimiento de una cueva que contenía una red de túneles sobre el río Colorado. Este tenía diversos objetos antiguos, estatuas, momias. Dada la presión de la gente sobre el Instituto Smithsoniano, este dijo: no hay ningún rastro en nuestros archivos de que haya trabajado un tal Jordan en este descubrimiento. Nombra el artículo con el nombre de un periódico inexistente e ignora a la caseta de Arizona, que es real. O sea, dice, el diario tal, donde salió el artículo, es inexistente. Inventan un nombre inexistente. Pero evitan dar el nombre verdadero de la caseta de Arizona. O sea, mienten. Entonces, para despistar a cualquiera cualquier intento de investigación seria, el sacerdote ecuatoriano Carlos Miguel Vaca Alvarado, otro caso, conservó huesos de un gigante de casi 7 metros de altura. Este padre, nacido en 1912, Ecuador, estuvieron en su poder hasta su muerte en 1909, en la localidad de Chancaymina. ¿Cierto? Estos restos los sacaron de Guayuruma, un pueblo cercano, un villorrio cercano, a 775 kilómetros de Quito, capital de Ecuador. Providencia de Gonzarrapá. Fueron enviados a Suiza para posteriores estudios. Hay también muchas huellas de gigantes en roca, piedra, greda, endurecida, etc. Se cree que hay razas de gigantes refugiadas bajo la tierra. En las cuevas de Rumania, llamada Galería Hiperbórea, encontraron osamentas de gigantes de 10 metros de altura. Los Anakim de la Biblia podrían ser los gigantes sumerios, Anunnaki. Algunas razas de gigantes pudieron haber sido reptilianos, como los Mara de la India, seres mitológicos, parte humana, parte de abajo reptiliana. Los hombres lagartos eran también reptilianos, tenían cuerpo de lagarto. En la cosmografía hindú, estos reptilianos eran llamados Rashad y se supone que venían de la constelación de Draco. Gigantes fueron encontrados en Laos. Esqueletos de gigantes encontrados en Australia, 5,3 metros de altura. 28 de julio del 2015. Universidad de Leida. Profesor Hans Zimmer. En Loja, Ecuador, se encuentran huesos de 7 metros de altura de un gigante hace 31 años. Custodio del fósil, padre Carlos Miguel Vaca, 10 de diciembre de 1965.
gigante en el lugar extraño, saca un gigante en el extraño del entierro, se llaman Guayuruma, cementerio de los dioses, significa Guayuruma. Gigante de Tolosa, sur España, subpublicado en el diario español La Verdad, 15 esqueletos, 22 de septiembre de 1966. Manuel Carlos, periodista y fotógrafo, fue a cubrir la noticia. Venían piedras planas sobre sus cabezas. Gigante de Rusia, 18 de octubre de 2014, informa español describió 12 cuerpos de 2,5 metros de altura, más de 4.000 años antiguos. Se encontraron algunos más grandes. Gigante judío de Lucena, España. En el Cáucaso se encontraron esqueletos de 2 hombres de 2,2 metros de altura de 4.500 años atrás. Gigantes en Perú, en el siglo XVI, los conquistadores españoles penetraban hacia el interior. Pedro Cieza de León, Comentarios Reales de las Incas, volumen 1, en las épocas antiguas. Gigantes llegaron en balsa a la costa peruana de Santa Elena. Los gigantes, según los incas, eran tan grandes que los hombres le llegaban a la rodilla. Estos gigantes asolaban pueblos comiendo todo, incluso humanos. Leyenda de los gigantes que construían ciudades y pirámides en la selva ecuatoriana en zona. Pirámides de 80 metros de la base y 80 metros de alto, y piedras de 2 toneladas de peso. Los aborígenes dicen que fueron construidas en tiempos pretéritos por una raza de gigantes. Pareciera llevar una especie de mortero de cemento para fijar junturas de las piedras. Esta es una pirámide gigantesca que está en la selva ecuatoriana. Tengo anotados los nombres de los lugares. Nadie la quiere estudiar. Los que han ido para allá, esta pirámide está llena de agua porque cae una cascada a través de ella. Siempre está cayendo una cascada. Es refalosa, las piedras. Los primeros que fueron, digamos, a verlo, expedicionarios, casi todos son de Ecuador, los primeros, encontraron herramientas gigantescas, por lo cual se dieron cuenta que por el tipo de hacha tan grande, el tipo de mango, tienen hombres que eran 5 o 6 veces más grandes que los humanos. Ahora, después el gobierno mandó expedicionarios, gente, antropólogos, arqueólogos, y dijeron que esas construcciones no eran naturales. Entonces, en realidad, yo no sé por qué los científicos han ayudado tanto a encubrir la historia verdadera. O sea, yo no entiendo qué ganan, qué sacan con ello, digamos. Pero así han sido olvidadas estas pirámides. Hay una que el agua, como cae como una cascada pequeña, muestra las piedras de la pirámide. Como le digo, tiene 80 de base, 80 de altura, pero se nota que hay otras por ahí, porque se ve montículo de la selva. Y además siempre las pirámides tienen como una ciudadela, o sea que aparecen otras pirámides. Nadie quiere excavarlas, realmente nadie las quiere excavar. Esa es la verdad. Nadie se interesa. Gigantes del desierto de Death Valley. En 1931, en un sistema de cavernas en el desierto de Mojave, California, analizado por el doctor Bruce Russell y su colega Danny S. Beebe, encontraron esqueletos de gigantes de una estatura de 2,7. Se suspendieron las excavaciones y actualmente del esqueleto encontrado está desaparecido, como siempre. Gigante de Wisconsin, Lake de Laván, 1902.
descubierto por los trabajadores que estaban excavando en un cementerio nativo. Según reporte de la época del New York Times, los dos hombres encontraron varios esqueletos muy parecidos a los humanos, pero con ciertas diferencias. La escápula y clavícula y cráneo, algo semejante a un mono, como un australopiteco. Nota, podría ser un Bigfoot. Si esto fuera cierto, sí hubo un gran homínido entonces en América. Camino a la inteligencia en América, lo que permite ser forzado por reptilianos de Satanás. En Loja, Ecuador, se encontró un cráneo gigantesco, femenino. Se calcula que ese cráneo corresponde a un esqueleto de unos 2,30 metros de estatura. En esa región hay leyendas que dicen que en tiempos remotos existieron gigantes, incluso hay hasta de 7 metros. Gigante de Kentucky, montículo de Dover, USA. En un lugar de entierros ceremoniales de nativos de la zona, el gigante medía 2,10 metros de altura. No muestra las marcas morfológicas atribuidas a los humanos como gigantismo, lo que indica que es otra raza, pues los aborígenes norteamericanos tenían hombres de 1,6 metros de altura, mujer de 1,5, altura promedio. Momias del Colorado, gigante. En 1909 se publica en USA un reporte de Kincaid, reporta un sistema de cuevas que suben el río Colorado, Cañón del Colorado. Las cuevas descendían 1,6 kilómetros bajo tierra. Al fondo de la cueva había una recámara reforzada con vasijas, tabletas de piedra y momias amarradas a pedestales en los muros, momias de 2,7 metros de altura. Nada de esto después se encontraron. Kincaid, que tenía buena reputación, dijo que el gobierno no había tapiado y sellado la entrada. Que el gobierno había tapiado y sellado la entrada de la cueva. Dijo que ellos habían constatado la evidencia de su hallazgo y fue él y sus trabajadores amenazados de muerte si insistían en sus averiguaciones. Mire, en un libro, ¿cierto?, de uno de estos investigadores norteamericanos que escriben sobre todo lo que se ha callado, se ha escondido en Estados Unidos, sobre todo por el Instituto Smithsoniano, que se ha encargado de ser como un cazabobos. Se ofrece muchas veces el Instituto Smithsoniano a sus expertos a recibir esqueletos gigantes o raros de esqueletos, pongámosle, de reptilianos del mundo, para luego hacerlos desaparecer, diciendo que los va a estudiar y al final nunca los entrega. Entonces, este hombre dice que realmente hubo un trabajo, pero muy bien hecho, en el cual a los indios americanos, a diferencia de los indios sudamericanos, ¿cierto? Tenemos que los mayas, a los mayas se les ha ensalzado de hacer grandes civilizaciones igual a los incas, a los aztecas, etcétera, y otros más, los moches, los toltecas, los olmecas, que eran inteligentes, etcétera, que dice que los indios americanos no eran tan torpes, hacían ciudades parecidas a los mayas, a los aztecas, lo que sí que eran un poquito más bajas, pero que los americanos, tanto el gobierno como los científicos, se dedicaban a hacer creer a la gente que los americanos eran indios absolutamente de como tontos, que no construían ciudades y todo eso lo olvidaron. Pero casi todos los entierros de gigantes los sacaron de pequeñas pirámides escalonadas que los americanos hicieron ciudades, pero lo hicieron aparecer como seres muy torpes, muy tontos y que nunca llegaron a nada, y eso no era cierto. O sea, que estaban preparando el terreno para después esconder las cosas. Bien.
Vamos a seguir. Estos son datos aislados, pero qué importante. Hay constancia en la prensa norteamericana de hallazgos de huesos gigantes en medio oeste americano, Minnesota y Ohio. El gigante de 3 metros fue encontrado en una mina de San Diego y lo compró la famosa fundación Smithsoniana, ¿ves? Hoy desaparecido. Se dijo que era falso. Esqueleto de gigante encontrado en las cuevas de Khao Kanapap, Nam, Tailandia, en cueva de difícil acceso. Se encontró el esqueleto de un gigante de 6,5 metros. Fue localizado por un arqueólogo tailandés. Falleció por mordedura de una serpiente que estaba rodeando el cuerpo del gigante. El sitio se accede después de un viaje en barco, varias horas. Esto fue publicado el 30 de enero de 2020. El túmulo de Aokia, a 100 pies de altura, base 14 acres, Illinois, es más grande que la pirámide de Giza. Y el túmulo, mire, una pirámide norteamericana más grande que la pirámide, con una base más grande que la pirámide de Giza, y sin embargo nunca nos han mostrado eso. Siempre lo han escondido. No han hecho excavaciones ni nada. El Instituto de Misioneros fue a excavar, sí, a sacar gigantes de ahí, lo sacaba y lo destruía. O pagaba por ello. Túmulo de Aokia, 100 pies de altura, base 14 acres. Illinois, es más grande que la pirámide de Giza, y el túmulo de Monk es muy alto, base 1000 pies. Enterrado en ellos se han encontrado esqueletos de gigantes. Jim Viera se encontró intrigado por saber qué había bajo los cúmulos esparcidos por toda la Nueva Inglaterra, o sea, todo Estados Unidos. El trabajo en piedra de estos cúmulos era impresionante por la tecnología de ese tiempo. ¿Se da cuenta cómo no han escondido cosas? Las entradas a los túneles estaban alineadas con el sol durante los equinoccios. Estos fueron construidos con grandes piedras. Los esqueletos de 7 a 10 pies venían siendo escritos en artículos de diarios antiguos de USA. El esqueleto de 11 pies, muy bien documentado. El esqueleto de 11 pies muy, muy grande, ¿cierto? Por casi 4 metros. Todos estos esqueletos fueron descubiertos en el noreste de USA, desde Mantas, Massachusetts, Vermont y en el norte de New York, otros en el sur USA, sureste medio y en la costa oeste de USA, en el valle del río Ohio. Un periódico local apoyado por la revista científica The Scientific American, experta en el hallazgo de cuerpos de gigantes bajo un cúmulo. Los esqueletos tenían 10 pies de alto. El túmulo medio de 64 pies de largo y 35 pies de ancho. El túmulo Chichasagua en Arkansas se descubrieron esqueletos en similares circunstancias al túmulo, 12 millas cuadradas. El jefe de la tribu Cham, algunos otros esqueletos desenterrados tenían 10 pies y todos con artefactos funerarios. Hay reportes de a fines del siglo XIX y de desentierro
de osamenta de gigante en todo Estados Unidos. Reportes de New York Times hubieron ciertas familiaridad en esa época entre los trabajos agrarios y esos hallazgos, e incluso se encontraron gigantes hasta de 7 metros de altura. Hay testimonio de Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln tenía conocimiento de esto, y en un discurso en Niagara Fox decía: los ojos de esos gigantes extintos cuyos huesos llenan los túmulos de América se han contemplado en Niagara Fox, así como los nuestros lo hacen ahora. O sea, él tenía conocimiento que habían gigantes en América. Viera dice en USA, se creó una narración perjudicial para desorientar, para desacreditar a los nativos, haciéndolos aparecer como salvajes y no los excelentes constructores de sus cúmulos, como se hizo ¿cierto? En América del Sur, ¿cierto? Con los mayas, con los aztecas, que sí se les dio su verdadera gloria, se les dijo lo que eran grandes constructores. Estos los basurearon, todo, simplemente quisieron esconder la historia. La historia mentirosa, ¿cierto? Que la que los cuentan no es la real. La narrativa de los gigantes no fue aceptada por no encajar, dice este señor, en la narrativa controlada. El Instituto Smithsoniano se le atribuye al museo haber hecho desaparecer la pista y los fósiles de al menos 17 casos de osamenta, 2 más de 7 pies de altura. Dentro de todos los cabos sueltos que evidencian su objetivo de ocultar la verdad, se dice que hay evidencia antigua y escrita que el Instituto Smithsoniano creó una división especial para destapar estos cúmulos, extraer osamenta de gigante y destruirlo. También hay evidencia escrita y comprobada de osamenta de gigante y la que ellos destruían. En 1912 los granceros empezaron a llegar a una cueva en Nofla, Nevada, en busca de guano, de murciélago. Excavaron entre 5 a 4 metros y encontraron objetos raros y unos gigantes pelirrojos, momificados de casi 3 metros, pelo rojo y largo. Los indios fallo de la zona, los indios fallo de la zona, sí lo sabían. En 1883, Sarja Muntka, una princesa Fayot, escribió un libro Vida entre Fayot. En el libro habla de los gigantes pelirrojos que vivían cerca del lago. Ella decía que estos eran caníbales. Mi pueblo luchó contra ellos. Tapió la entrada de la cueva y pidió rendición, pero no lo hicieron y fueron quemados. De esta cueva se extrajeron casi 60 esqueletos, hoy desaparecidos. Las condiciones primitivas de la Tierra en años muy pretéritos eran muy favorables para la vida de los gigantes. Vin Erwin, estudioso del clima, dice: he reconstruido muchos contactos naturales antiguos. Se ha creado una biosfera en que se duplica la presión atmosférica, se incrementa el nivel de oxígeno, pero no el nivel de toxicidad, no hay radiación ultravioleta. Hemos medido exposición controlada, los efectos de un campo magnético posteléctrico sobre los sistemas biológicos y hemos comprobado que todo crece de tamaño. Pirañas, papucos ya pesan 1,5 más que las normales. Estamos produciendo gigantismo acelerado. Este tipo hizo unos experimentos donde demostró que la vida antigua, producto de las condiciones naturales, de oxígeno, etcétera, etcétera,
eran favorables para los gigantes, para la raza de los gigantes y de los animales gigantes también. Las mayores obras de piedra hechas por gigantes están en la isla Sulawesi, Indonesia, Valle Fértil de Bada, los mayas, los aztecas, los toltecas, los moches. Estos sacrificaban a los perdedores de las guerras, los decapitaban, les cortaban el pene, ofrecían sacrificios de sangre a sus dioses, la culebra. Y hoy la gente dice, no encuentro nada de malo. Mira, este es otro tema. Este es el tema de que en América todos fueron adoradores de la culebra, el culto al diablo. Por eso que América significa culebra. Amerú, Amarú y Amarica, culebra. Entonces, en idioma quechua, en idioma aymara, en idioma central de América, la zona hasta la selva. Pero esto lo que quiero decir es que este culto a la culebra fue generalizado y la ONU no encuentra nada de malo de que se levanten todos los ritos indígenas, porque no solamente quiere que los pueblos indígenas comiencen a luchar por lograr, digamos, los pueblos que fueron subyugados a la guerra, que fueron anexados a países, que empiecen a pedir su independencia. Si en el fondo la ONU lo que pretenden es producir guerra, producir ideologías que sean violentas. Y si permitieran, ¿cierto?, que se volvieran a hacer los cultos de satanismo, que serían sacrificios humanos, para allá vamos. Es muy probable que si el Señor nos llega pronto y no llega luego el rapto y el mundo no entra luego, ¿cierto?, en el juicio final, vamos a llegar a eso, a un culto satánico generalizado, como fue en América, cuando América se corrompió completamente y que las razas americanas fueron hechas por el diablo incluso, forzadas por el diablo. Hoy la ONU pretende que todos los pueblos originarios retornen a sus ritos, tradiciones, indios, incas, etcétera, lo declararán que los sacrificios humanos no son malos, por supuesto. Por eso decimos, el diablo, que es astuto, hoy y siempre edifica en las tradiciones. Como contraparte, los progresistas, anarquistas y ateos son los mayores defensores de las tradiciones de los pueblos originarios. Y no encuentran nada de violento que sus dioses les pidan hoy de nuevo sacrificios de sangre. Total, es su tradición. Sin embargo, estos mismos señores, los ateos, se horrorizan ante Jehová y dicen que Jehová es un Dios violento, es un Dios de la guerra, porque llevaba al pueblo de Israel a pelear por la tierra de Canaán. Bueno, todo tiene una explicación, por supuesto. Vamos a dar datos sobre esta pirámide que hablamos de esta pirámide que nadie quiere estudiar, que ningún científico quiere estudiar, que está olvidada en la selva ecuatoriana. Los datos, ¿dónde está? La pirámide de la selva ecuatoriana al oriente de la montaña región de los Anganates. Pirámide de 80 por 80 bases con una cascada que cae por el muro de la cascada con ángulo de 45 grados de inclinación. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Sería todo por ahora.